Esto es Circuito Alert con Julio García. Hola, ¿qué tal? Pues pese a que la belleza es un concepto muy subjetivo que resulta muchas veces de cómo percibimos la realidad, la gente que aprecia la belleza de las matemáticas activa la misma región cerebral cuando miran una fórmula estéticamente placentera, a la misma región que se activa con quienes aprecian el arte o la música, lo que sugiere que hay una base neurobiológica de la belleza. Resulta que un nuevo estudio publicado en la revista Frontiers in Human Neuroscience, pues un grupo de investigadores utilizaron imágenes por resonancia magnética, las MRI, para hacer un mapa de la actividad cerebral de 15 matemáticos cuando ellos observaban fórmulas matemáticas que antes habían considerado como bellas, neutrales o feas. Los resultados mostraron que la experiencia de la belleza matemática se correlaciona con la actividad que surge en la misma parte del cerebro emocional llamada córtex orbital frontal, que se relaciona también con la percepción de belleza que existe en el arte y la música. De hecho, el profesor Semir Zeki, autor principal del estudio de la Universidad de Londres, dice que para muchos de nosotros, y esto es muy cierto, las fórmulas matemáticas son áridas e inaccesibles, pero para un matemático una ecuación puede representar la quinta esencia de la belleza. La belleza de la fórmula puede resultar de la simplicidad, la simetría, la elegancia o la expresión de una verdad inmutable. Para Platón, de hecho, la calidad abstracta de las matemáticas expresa el último pináculo de la belleza. De hecho, el platonismo pues está basado precisamente en un ideal, en un concepto de que el mundo es creado a partir de un ideal, que nosotros, nuestra manera de percibir la realidad es la que le va a dar sentido al mundo. Esa es un poco la perspectiva platónica del mundo, de la cosmovisión de la realidad. Este científico Semir Zeki dice que esto hace interesante saber si la experiencia de la belleza, derivada de una fuente altamente intelectual y abstracta como las matemáticas, se relaciona con la actividad de la misma parte del cerebro emocional derivada de fuentes más sensoriales, basadas en la percepción. Parece ser, como dice este científico, que hay una relación entre la manera de percibir la belleza y la abstracción, y todo esto tendría básicamente un origen biológico. Estaría pues en una parte del cerebro donde se percibe. Lo interesante sería saber por qué algunas cosas nos parecen bellas y otras no. Por qué algunos cerebros tienden a percibir algo como mejor que otras cosas, o que otros objetos, o que otras partes de la realidad. Y dice el profesor Zeki, hemos encontrado que como con la experiencia musical y visual, la actividad en el cerebro está poderosamente relacionado con la intensidad con la que las personas declaran su experiencia de belleza. Inclusive es un ejemplo como el de las matemáticas, donde la belleza pues es extremadamente abstracta. Esto responde una pregunta crítica en el estudio de la estética, que es la rama que se dedica a estudiar precisamente lo bello, posiblemente más desde la perspectiva filosófica que neurobiológica. Y que, bueno, pues es una pregunta que ha sido debatida desde la época clásica y que tiene que ver con la idea de si la belleza o las experiencias estéticas se pueden cuantificar. Y yo creo que ese es básicamente el problema, cómo cuantificamos a partir de un número
la experiencia de belleza. Lo interesante aquí es que tendría, o de acuerdo con lo que se pudo estudiar a partir de este escaneo del cerebro, que tendría también una base neurobiológica, como está demostrando que también la tiene la propia conciencia. De hecho, esa es una de las preguntas fundamentales que se hacen no solamente los científicos, sino también los filósofos, en dónde radica o en dónde está la conciencia, eso que nos hace ver el mundo de una determinada manera y en la que coincidimos muchas veces, aunque haya diferencias. Si yo veo una taza, por ejemplo, esa taza va a haber una coincidencia entre varias personas, una experiencia colectiva de que esa taza existe. Pero la belleza, pues, es un concepto más abstracto, porque nos plantea o nos pone de frente ante un problema filosófico. ¿Dónde está la conciencia? Si recibe en el cerebro, que parece que sí, eso es a lo que se ha llegado en estas conclusiones, y cómo se produce también nuestro concepto de belleza personal, de lo estético. ¿Por qué nos gusta, por ejemplo, una determinada obra de arte o un determinado pintor, y por qué nos desagrada otro, por ejemplo? Esas son preguntas fundamentales sobre cómo trabaja realmente el cerebro, en dónde radica todo esto, y parece ser que se está encontrando que biológicamente hay una explicación. Así es que pues ahí les dejo este dato, esta información que resulta fundamental para entender desde la perspectiva científica cómo funciona la realidad, aunque digan algunos que la ciencia solamente explica una parte de lo que es la realidad, o nos da una aproximación a lo que es la realidad, o lo que observamos, o lo que percibimos, o lo que sentimos, etcétera. Pero finalmente parece ser que sí hay bases biológicas en la forma en la que percibimos, sentimos, razonamos el mundo, y esto es a lo que nos está llevando la ciencia. Hasta aquí este comentario. El artículo completo de cómo se llegaron a estas conclusiones se puede consultar en nuestro blog www.circuitoalef.net. Que estén muy bien y hasta pronto.